Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. Y la mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos con los samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda la honra, la alabanza a ti, Señor Jesús, porque tú eres quien nos muestra, quien nos enseña, quien nos está instruyendo para poder tener estrategias como las tuyas. Padre Santo, que meditaste en tu corazón, tú que lo sabías todo, que eras Dios, que eres Dios. Señor amado del cielo, tenías la necesidad, Señor, de pasar por aquel lugar en donde había enemistad entre los judíos y los samaritanos, pero tú, Señor amado, tenías un plan aún mayor, que se iba a extender y que se iba a ramificar a toda una ciudad, Señor amado, que había entrado en necesidad. Y tú viniste también para ello, Padre Santo del cielo, para dar salvación, y aún también para aquellos que se encuentran perdidos y quizá hoy en enemistad contigo o con tu pueblo. Te doy gracias porque tú has venido a conquistar aquellos lugares, Señor amado, donde ha predominado la tiniebla, y hoy, Padre Santo del cielo, has enviado a este lugar, Señor, a este pueblo bendito que está dando, Padre Santo, de tu palabra e iluminando, Señor, y ahuyentando todas las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba su asiento por un momento. Siempre que leo esta historia me quedo fascinado porque nosotros entendemos que este tiempo es un tiempo difícil para hablar a las personas en ciertos lugares. Aquí nosotros cuando vamos entrando vemos la ciudad en la cual el Señor nos puso, pero aquí en Samaria había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Lo muestra aquí la palabra de Dios, y lo muestra de una forma clara. Ellos lo sabían y los otros también lo sabían. Y el Señor dice que los envió. En otros libros que también hablan de la samaritana, muestra que el Señor nos envió a comprar, como sabiendo que Él tenía una misión en aquel lugar, como la misión que a nosotros se nos ha entregado. Es fácil hablarle a una persona que nos invita, que nos abre la puerta, pero cuando nosotros hoy salimos a un terreno hostil, a un terreno donde el evangelio es rechazado, donde las puertas se cierran, donde verdaderamente la decadencia del ser humano llega a un punto tan bajo que está ajeno a esta salvación que nosotros queremos ofrecerle, y cuántas veces vemos rechazar a estas personas el evangelio de Cristo. Nosotros hemos sido algunos que hemos maldecido el evangelio, que hemos maldecido a los pastores, que hemos maldecido a la iglesia, que teníamos una total enemistad con el Señor, con Dios, por las cosas que nos acontecieron, mirando siempre los castigos, lo duro que nos ha tocado vivir en esta vida, y cuanto más aquellos que todavía no conocen. Se repite la historia. Hay algo que dice la palabra en Eclesiastés, que bajo el sol todos los sucesos se repiten en la tierra. Todas las cosas que pasaron, nosotros vemos que hay corazones similares a los nuestros, que rechazan el evangelio como nosotros también antes lo rechazábamos, que están ajenos a esta salvación, que viva la vida y el sexo y el rock and roll y todas las cosas que hoy también nosotros tenemos que ir en busca de estas personas que necesitan de Cristo. Esto que nosotros podemos ver, decimos, ¿cómo la libertó a esta mujer del engaño? La libertó y le hizo entender que Él vino a salvar, que vino a dar vida. ¿Cuántos de nosotros no pudimos entender a la primera, y hoy, cuando la palabra nos dice a nosotros que nos ha llamado con amor, y a muchos nos ha traído con dolor a la presencia de Dios? Teniendo la oportunidad de que en este día aquellos que están atravesando momentos difíciles, que sienten el llamado, que piensan haber tocado fondo y todavía no llegaron ni a la mitad de lo que están cayendo, van en pleno descenso, y las palabras de Dios, este evangelio sale a su encuentro para que usted pueda levantarse de donde está, para que se detenga el infierno, para que se detenga ese mal que ha caído sobre su hogar, sobre su familia. Y este es el día de bendición para usted, este es el día aceptable en el cual usted puede recibir a este Cristo poderoso, que puede cambiar su vida, que puede hacer las cosas que están sucediendo adversas, puede hacerlas nuevas en nuestra vida, en nuestro hogar, y la felicidad puede comenzar a abundar. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra nos habla
y nos habla de confrontar palabras con palabras de vida. Por ejemplo, cuando dice, diga el débil fuerte soy. ¿Cómo podemos decirnos nosotros cuando estamos en debilidad? En Cristo podemos decir que fuertes somos, porque estamos de pie, porque hemos comenzado, porque hay un inicio en Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Y la adversidad de predicar la palabra de Dios, primeramente porque Él los mandó a comprar los discípulos, porque aún sus discípulos, los apóstoles, los discípulos que los seguían, no iban a juzgar, porque no podía estar solo un judío con una mujer. Primeramente, esto lo muestra la iglesia, que no le permiten a una mujer estar con un hombre judío hablando, no puede tratar, no hay un trato, no puede haber un trato. Y esta mujer se sentó ahí al lado del pozo, o llegó a ese pozo, y el Señor le dijo, dame de beber. Y esta mujer le dijo lo que todos sabían, lo que todos sabíamos, lo que teníamos nosotros hoy en día como quien dice doctrina, lo que tenemos nosotros como una línea. Sin embargo, el Señor aquí habló con una mujer, y no solamente habló, sino que le pidió de beber, y le entabló una conversación magistral para poder enseñarnos a nosotros que el Señor no estaba transgrediendo por amor. Uno sabe que dice que aquel que pierde, hay cosas que nosotros debemos perder para ganar, y algunos no queremos entregar absolutamente nada. Nosotros sabemos que es fácil, como le decía, predicarle a los amigos, pero ¿cuántas veces le ha tocado predicarle a sus enemigos? El Señor nos mandó a buscar a aquellos que están enemistados con Dios. ¿Para qué? Porque por eso el Señor nos hizo a nosotros, a usted y a mí, ministro de reconciliación, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, para que la mujer pueda reconciliarse con Dios. El Señor podía haber acusado a esta mujer, podía haberla señalado, si Él sabía, el final de la historia usted también lo conoce. Le dijo, 5 maridos has tenido y ahora el que tiene a poco es tuyo. El Señor la conocía, y sin embargo Él se sentó, habló y le encomendó una tarea que tendría que haber sido, según los términos de nuestra doctrina, encomendada a hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no? Porque lo primero que miramos nosotros es ver a quién Dios le va a encomendar. ¿Cómo está? La gracia, de la cual nosotros hablamos, que cantábamos recién, y hay muchas alabanzas que se cantaron con respecto a la gracia, a mí me le dio, en el peor de mis momentos, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. La normalidad no se trata a nosotros de que seamos perfectos, porque todavía nos falta alcanzar muchas cosas. Levanten la mano los que les faltan. Los que no les faltan, no levanten. A mí me falta un montón. ¿Saben qué estamos haciendo? Como cuando el Señor se presentó a aquella mujer infraganti en el pecado de adulterio, y todos tiraron la piedra. Los que levantamos la mano estamos tirando la piedra al suelo, no queremos arrojar la piedra, porque nos consideramos faltantes todavía. Ahora nosotros podemos ver que esto que se llama gracia en nuestra vida, a mí me hacía, en medio de esas situaciones, en medio de mis debilidades, en medio de lo malo que podía suceder, había un momento de soledad, como ustedes quizás lo tienen, donde doblaba mis rodillas y lo único que podía hacer era llorar avergonzado, arrepintiéndome, claro que sí, porque ayer le preguntaba a los hermanos, ¿puede actuar la gracia sin el arrepentimiento? Por supuesto que no. No puede actuar la gracia sin el arrepentimiento, sí es la base fundamental. Antes de derramar la gracia, la gente se estaba bautizando con Juan el Bautista para perdón de pecado. Arrepiéntanse, decía Juan el Bautista. La predicación lo consideró uno de los profetas. Dice que cuando se menciona los profetas, que él es el mejor, Juan el Bautista. Dice que no iba a haber otro profeta como él. Mire lo que dice. Y estaba Isaías, Elías. ¿Y qué decía Juan Bautista? Arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Salía del desierto a la ciudad a decirle que se arrepientan porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué otra predicación había? ¿Qué otra cosa nosotros vemos aquí? Decimos, señaló a Herodes, a aquel rey que tenía relaciones con otra mujer que no era la de él. Pero él lo único que decía, arrepiéntanse. En el evangelio del arrepentimiento tuvo una función en nosotros. Este evangelio que nosotros recibimos antes de la cruz tuvo su justificación, porque el Señor tuvo que pagar en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para tener libertad. Hoy ya no soy un atado, no soy un encadenado, no soy un esclavo, sino que soy libre. Y nosotros venimos a proclamar esa libertad. Venimos a decirle a la gente que hay libertad en Cristo Jesús. Esta mujer, mirada con los ojos terrenales de hoy en día,
no podría ser a la cual se le encomendara tal tarea de ir a predicarle la palabra a los samaritanos, encima a los enemigos de la cruz. Ella pudo discernir cuando el Señor reveló su condición que Él era el Mesías y lo admitió. ¿Quiénes son los primeros que admiten? Entró en la casa de un fariseo del Señor a comer, gran banquete le sirvieron, hicieron una mesa espléndida. Y luego, cuando estaba ahí comiendo, una mujer se arrodilló, fue, llevó un frasco de alabastro y le enjuagó sus pies y lloraba y con sus cabellos le secaba los pies. Y esa mujer, que era pecadora delante de todo lo que estaba en aquella mesa, era aquella que le estaba besando los pies a Jesucristo, era aquella que le estaba haciendo ese agasajo al Señor. ¿Qué le parece? Porque acá viene por ahí alguna hermana, que va a venir mucha gente nueva aquí. ¿Cuántos saben que va a venir gente nueva? No le ponga la camisa y la corbata, ni la pollera, ni la mantilla. Dele amor primero. Dele amor. Y ellos van a cambiar, van a poder hacer lo que hoy nosotros estamos haciendo. Del amor, no esté acusando, no esté mirando. El Señor primero predicó, puso una semilla para que esa semilla se germinara y a su tiempo da su fruto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuánto tardó usted para cambiar? Yo tuve 7 años entre idas y vueltas, siempre lo digo. Porque un día tuve que admitir la realidad de mi testimonio. Entre idas y vueltas, mintiéndole a Dios, flaco, un poco mediocre en un montón de cosas, hasta que uno lo admite. Y conozco mucha gente de esa manera. Conocí hasta gente que decía ser siervo, que hasta la boca era una letrina. Y vos lo veías en la iglesia y hablaban en lengua y después en la casa hablaban otras lenguas. Nosotros tenemos que entender que lo que va a venir aquí, si este día Dios lo preparó, es porque está preparando bases para que la gente que pueda llegar pueda tener ese amor que viene a buscar. Ese amor que viene a buscar, esa encomienda que es para ellos también. Nosotros no podemos restringir a las personas que vienen. El Señor no la restringió. Acá muestra esto el Señor. Cuando le digo que transgrede, ¿por qué? Porque ¿por qué no juzgó según la ley a esa mujer que estaba en el acto de adulterio? ¿Qué pasó? El Señor no la juzgó, no la disciplinó. Dijo, no peques más, le advirtió. Le advirtió. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? Es decir, el Señor dijo que venía a cumplir la ley. ¿Pero qué ley vino a cumplir Dios? Hay una ley mucho mayor, y una vez leyendo decía que está la ley de la fe. Y esa fe, la cual nosotros programamos, nos decimos, ¿cuántos son de la fe? ¿O de qué fe nosotros somos? ¿De qué fe es usted? ¿De qué fe soy yo? De la fe en Cristo Jesús, inamovible, la de Jesucristo. Hoy tenemos a Cristo. Somos cristocéntricos, como le quieran decir, fanáticos, lo que quieran. Pero Cristo es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué decimos esto? Abraham dice que es el padre de la fe, ¿verdad no? Pero ¿quién creó esa fe? Dice que Él es el autor y el consumador de esa fe. La empezó, la terminó, la perfeccionó. Y la perfeccionó en nosotros, en usted y en mí. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué este evangelio para usted fue difícil de que usted pueda ingresar a este lugar? ¿Le pusieron restricciones? Había un montón de cosas. A mí fue gradual en mi vida. Me tuvieron tanta paciencia, tanto amor me han tenido. Tanto amor, tanta paciencia, que yo a veces digo, hoy estoy pagando todo eso. Hoy me toca a mí, hoy Dios me está formando de esa manera. Y tenemos que tener esto. Bueno, aquí la palabra de Dios nos muestra que esta mujer tuvo una charla, como digo, magistral. Como nosotros tenemos que entender que debemos hablar con gente que está completamente negada al Evangelio. ¿Está preparado para predicarle a un bandista, a un intelectual, a un doctor, a un médico? Porque nosotros, si tenemos que hablarle, aquí te puede entrar gente profesional y nosotros le vamos a decir cuando no entendemos lo que dice o lo que hace, está endemoniado porque le echan la culpa a los demonios enseguida y esa persona es una persona que tiene conocimiento de otras cosas. A veces la gente reprende cualquier cosa, nosotros mostramos esto, sabemos lo que el Señor quiere para aquellos que todavía no conocen, que nosotros les podamos presentar un evangelio que los abrace, que le muestren su condición de pecador para que se arrepienten, por supuesto que sí. Aquí no hablamos que el pecado sea
admisible en nuestras vidas, porque de ninguna manera no le causamos ninguna liviandad. Pero si yo hago que el pecado sea grande y poderoso, ¿a dónde dejamos el sacrificio de Jesús? Si el Señor llevó a la cautividad, la muerte la llevó cautiva a la cautividad, la misma muerte la exhibió públicamente, mostrando que Él tenía la potestad de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de esto, no lo hablamos para magnificar lo que es el error, la equivocación, los comienzos de alguien, lo que hoy está aconteciendo en tu vida. ¿Cuántos que estoy por ahí están llegando nuevamente, agachando la cabeza y no saben que cuando el Señor dice ahí en la parábola esta del hijo pródigo, que cuando llegó habiendo gastado todo, el padre estaba parado en la puerta con los brazos abiertos para recibirlo? Con los brazos abiertos para abrazarlo, para ponerle un anillo y encima hacerle una fiesta y matar el becerro más gordo para bendecir a aquella persona. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué evangelio hablamos nosotros hoy en día? ¿Queremos que la gente pueda ver que aquí hay amor? ¿Cuánto quiere manifestar el amor de Cristo en este tiempo? Y el Señor lo manifestó porque ninguno de los discípulos de Él hubiera ido a predicar a Samaria si ellos daban la vuelta a manzana para pasar por esa ciudad y caminaban, no sé, muchos más kilómetros, caminaban el doble para no pisar ese lugar. Porque el solo motivo de pisarlo para ellos era de desagrado, de un total desagrado. No sé si usted llegó a odiar a alguien o mirar los lugares y decimos nosotros este lugar me parece, hermano querido, Dios nos puso en este lugar. Dios nos puso en este lugar. Y hay necesidades. Hay que animarse. Hay que estar ahí preparado para lo que Dios quiere. Yo también quisiera una iglesia allá en la 9 de julio. Pero Dios nos puso acá en Barrio Urquiza. No está en Palermo, Hollywood. Tenemos que pisar aquí este lugar como con la fe que nos muestra a nosotros esta realidad que nosotros no vemos, que sabemos que se viene una realidad diferente en este lugar, porque la presencia de Dios ha pisado este lugar. Y donde un hijo de Dios pisa, dice que esa tierra es bendecida, bendito sea el nombre de Jesús. Dice que se sentó junto al pozo y era la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías el agua y te daría agua viva. Yo le pregunto una cosa. Y esto es porque nosotros hoy queremos predicar el evangelio a otras personas. La persona que se encuentra en condición de pecado, en condición de faltante, está en un estado total de ¿qué es vulnerable? Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Mi hija siempre me corrige todo. Se encuentra en un estado vulnerable. Vulnerable, vergonzoso. ¿Es verdad o no? El que está en pecado, el que hace mal. Y a veces está con la cabeza erguida, como que no hizo nada, o que no quiere reconocer, que está lleno de orgullo. Y nosotros, ¿cómo sacamos de esa posición a esa persona? ¿Enojándonos con ella? ¿Corrigiéndola aún más? Hoy escuchaba un mensaje, un pequeño fragmento de lo que la palabra dice, que con amor y justicia se corrige el pecado. Y decía, si está la ausencia del amor para corregir algo que es justo, la justicia lo destruiría al ser humano. ¿Usted está en condición de justo o en condición de pecador? Si usted está en condición, dice estoy en condición de pecador, bueno, tenemos que reconocer que hay otras personas que todavía también están en una condición que les falta para poder salir de esa posición. Si nosotros decimos que estamos en condición de justo y estamos haciendo una perseverancia, estamos nosotros portándonos a la fe, tenemos que notar que hay algo que ha llegado a nuestra vida que nos hace fuertes. Y la palabra de Dios, ayer cuando les compartía a los hermanos también en la iglesia, decía que los fuertes deben levantar a los débiles. Y para levantar a un débil está bien que nosotros tengamos esa conducta firme, como usted lo quiera llamar. Pero hay veces que
Nosotros tenemos que preparar una espalda espiritual en aquellas personas para que ellos puedan comprender, primero enseñarle y luego nosotros corregirle, porque de lo contrario lo hundimos, lo hacemos bolsa. Y nosotros tenemos que entender, si nosotros queremos discernir algo, tenemos que discernir el corazón de con quién estamos hablando, quiénes son los que han llegado. Hay niños espirituales aquí en este lugar, hay personas que todavía no conocen, no entienden lo que todavía estamos hablando, de lo que usted habla, lo que usted quiere transmitirle. Y si nosotros decimos tener entendimiento, ¿para qué está el entendimiento si no está la misericordia? Porque con amor y misericordia, con amor y justicia se corrige lo que es el pecado. El pecado no se detecta y se señala. Así hacen los doctores. Se detecta el pecado, pero ¿cómo ayudas al pecador? Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y hablamos de una mujer pecadora, una mujer que tuvo 5 maridos. Una mujer que en la iglesia actual de hoy en día no tendría acceso, no podría entrar quizás. Por las mañanas, o si entraría, estarían toda la semana mirándola, cuídate, porque esta se comió como 5 maridos de acá de la iglesia. ¿Y eso qué hace? Que la gente se acerque, se vaya, se quede, porque esto de predicar el evangelio es fácil. ¿Cuántas iglesias que hoy en día tienen una puerta giratoria? La gente, los evangelistas, traen la gente a la iglesia, se le predica afuera para que entre acá adentro y el señalamiento o los miramientos de las mujeres o de los varones, saque para afuera de vuelta a esa gente. El Señor tiene otros planes y Él lo ideó antes. Él sabía y se tenía la necesidad, no tenía la obligación de pasar, era necesario, dijo. Tenía la necesidad de pasar por ese lugar. O sea, ¿cuántos están elaborando diciendo, no puede ser que justamente, como decía hoy el tema de la campaña, nosotros tenemos que predicar continuamente, no callar, hablar y no callar. Hablar y no callar. Hablamos de sanidades, hablamos de milagros, y este milagro precioso de una mujer que llegó a los pies de Cristo discutiendo y aún también planteándole argumentos vergonzosos y de burla contra lo que Cristo le hablaba, porque le dijo, ¿cómo vas a sacar el agua vos? Si vos supieras el don de Dios y quién te está pidiendo el agua, tú le pedirías de beber, le dijo el Señor. Y esta mujer se burló, ¿y cómo la vas a sacar si no tenés la soga? ¿Cómo la vas a sacar si no tenés un balde? Los mismos argumentos que hay en toda la gente, A mí no me falta nada, yo tengo todo. Trabajo, no le hago mal a nadie. Sacarla de esa posición a la gente. Una posición de justificación que no tiene la justicia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta noche? Quizás, como le digo, cuando nosotros vemos, le decía a mi hermano, y charlamos mucho, y le decía, tenemos que saber qué tipo de espectadores hoy hay aquí en la iglesia. Yo mirando la iglesia veo que somos todos hermanos, la mayoría, y que debemos estar preparados porque queremos que gente venga. Es verdad, si hubiéramos estado afuera, están los evangelistas trayendo gente a montones, pero hay un propósito con esta campaña. Hay un propósito. Nosotros también ideamos, con el pastor nos dijimos, che, tenemos que hacer alguna campaña juntos, y para trabajar juntos tenemos que tener un orden. Para trabajar juntos tiene que haber un acuerdo. Porque aquí yo tengo en la iglesia todavía chicos que se depilan las cejas, varones. Hay hermanas que todavía no usan pollera. Hay hermanas que se tiñen en la iglesia donde estoy. Hay hermanos que todavía siguen haciéndose la línea en el cabello. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a juzgar entre nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarles. A mí me preguntan y yo le digo, no la mire a la hermana, mira a mi esposa. Miren a mi esposa. No es perfecta, pero hace lo que nosotros aprendimos, porque a mí me enseñaron, yo aprendí. A mí no me obligó nadie. A mí no me criticaban. Cuando yo quise tener acceso a servir, ahí sí, mira, si vos no haces la cosa como tenés que hacerla, ahí arriba no vas a subir. Me enseñaron, pero bueno, somos diferentes. Quizás somos diferentes. Y tenemos, toda la gente habla, como usted lo habla, la Biblia es una sola. Lo dicen así, lo decimos así. Si es palabra de Dios, a mí no me corran de la palabra de Dios. ¿Y Dios que no se corrió acá? Jesús, ¿qué hizo acá Jesús? ¿Qué hizo Jesús acá? Primero está el amor. Y los prejuicios quedaron de lado. Porque el tiempo que Dios le dio a esta mujer demostró que había un propósito, un plan.
No quiso que sus discípulos vayan a ir a predicar ahí. Lo mismo pasó con Pablo cuando tenía que ir a predicar a Grecia, un lugar lleno de intelectuales que subían a los lugares altos para debatir largas cosas, ser o no ser, la vida, la verdad, dónde se encuentra el cosmos, las estrellas, el universo, y todas esas cosas que cuestionaban entre ellos. Y estaban en un lugar donde estaban todas las estatuas de sus dioses, y ahí estaba un altar que no había un dios, y decía al Dios no conocido. Y el Señor no permitió que vaya ni Pedro ni Lucas, porque Lucas era médico, iba a cuestionar todo, porque Pedro llegaba a ver ahí las estatuas, la iba a tirar todas, que el demonio, que el diablo y que todas las cosas esas, y no le iba a poder predicar porque el Señor no quería que nosotros vayamos a imponer la idolatría y aquello y el otro y el pecado. Los escuchó Pablo, debatió con ellos. Y miró y observó, y lo que observó fue aquel altar que decía Dios no conocido. Y él me dijo, ¿vieron que ustedes conocen de muchas cosas? Bueno, yo les quiero hablar de ese Dios que ustedes no conocen. ¿Y quién es el Dios de este tiempo? Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. La manifestación de Dios aquí es Jesucristo en nosotros. Y eso es lo que también lucha mucha gente que estudia la palabra de Dios, diciendo que Él fue un hombre. Sí, fue un hombre, fue Dios hecho hombre, 100% hombre, sufrió lo que nosotros sufrimos. Él mostró que lo que nosotros tenemos que atravesar, lo que estamos atravesando, Él lo atravesó. ¿Lo tenemos que bautizar? Sí, porque Él también se bautizó. Tenemos que atravesar valles de sombra de muerte, porque Él también lo atravesó. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Nos mostramos como somos, hermano. Nos mostramos como somos. Todavía, a veces cuando recuerdo, llegó el pastor Valenzuela y yo no digo, no le critico la forma de vestirse, pero se vestía un poco juvenil. Juvenil, no usaba tanta corbata vos. No usaba. Hoy está usando una corbata, una camisa, no se la impusimos. Lo hablamos alguna vez, le dije, mira, yo te voy a obligar. Pero viste que tenemos que tener nosotros una identidad. ¿Cuántos quieren tener identidad? Porque antes éramos anónimos, y decía mi hermano bastardo, quiere decir que no es reconocido ni por sus padres. Nosotros tenemos identidad. El Señor dijo que no somos ninguno huérfanos, que Él a nosotros nos tuvo por adopción, nos injertó en el árbol genealógico de Él, porque Él lo quiso así, a Él le plació así. Se le contaba con respecto a Pedro iba a ir a romper todo, nosotros no tenemos que estar con ellos, tenemos que idear un plan. Jesús lo ideó, habrá dormido toda la noche y dijo, mañana vamos a ir para allá, tenemos que pasar, me es necesario pasar. Como sabía que como siempre pasó, que aún sus discípulos murmuraban y diciendo, y mirá lo que está diciendo, ¿quién es este que tiene la autoridad para perdonar pecado? Todos lo pensaban. Ellos vieron, el Señor lo envió a vayan a comprar, que yo voy a quedarme acá. Cuando se fue a comprar empezó a hablar con esta mujer. Y no envió, como le decía, a predicar. Era necesario que se predicara en Samaria, la primera ciudad enemiga de Dios. Pablo le pidió también ir a Asia y el Señor dijo, no le permitió, varias veces le dijo, y no se lo permitió. Pero aquí el Señor le permitió a una mujer. A una mujer. ¿Por qué digo que le permitió? Porque a través de ella dice que casi toda esa ciudad se convirtió, toda esa ciudad escuchó el mensaje, toda esa ciudad, a pesar de la condición de esta mujer, le creyó. Usted vio cuando Jonás lo mandaron a un lugar, él se fue a otro, lo tragó el pez, lo escupió ahí al costado de vuelta, le pidió perdón a Dios y todo, y hizo la misión. Entró hasta la puerta, habló en la puerta y se transmitió, se corrió la bolilla y se sentó en la montaña a mirar y vio que no se consumía y se enojó. Al final, ¿para qué me dijiste ir si yo sabía que le ibas a perdonar? A veces nosotros somos así, lo queremos traer acá adentro porque decimos hay salvación y hay perdón de pecado. Cuando llegan acá lo empezamos a tratar como pecadores de vuelta. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Y tenemos que meditar bien lo que vamos a hablar para no pisarnos con nuestras propias palabras. O amamos, o odiamos, o somos justos, o somos pecadores. Hay dos cosas. Todos los días nosotros tenemos la misericordia de Dios renovada, por eso nos acercamos. Nosotros no decimos solamente no ser pecadores. Nosotros decimos que cada día
Nosotros hacemos lo bueno para vencer lo malo. Yo hago lo bueno y venzo lo malo. Hago bienes, me acuesto pensando en hacer bienes. Por eso es que no podemos nosotros, como le decía, no crear una estrategia para predicar en este lugar. Ya se imagina a dónde va a ir mañana, cuánta gente hay para visitar, agarra un teléfono, va a repartir un tratado. Me acuerdo de una campaña, me contaba hoy mi hermano también, que le dijo un pastor, me decir quién, le dijo, no repartan tratados, porque le tiran los tratados de la iglesia donde va él, y le dice, no, porque después andan peleando los pastores para ver a dónde van a ir las almas. No repartir un tratado en una campaña. Estamos mal. ¿Qué hizo él? Le dijo, bueno, no repartan un tratado. Le dio a los hermanos unos números de teléfono en un papelito y le hizo repartir a los vecinos. Después lo estaban llamando. Pues yo digo, a veces esta cosa indigna, ¿no? Porque nosotros, ¿para quién trabajamos? ¿Para el reino o para Alberto? Yo no vine a trabajar para el pastor. Yo no vine aquí a trabajar para Cristian. Yo vine aquí a trabajar por el reino de Dios. Ojalá que esta iglesia se llene de hermanos, de hermanas, de familias, de un montón de gente. ¿Qué me importa a mí a dónde vamos con tal que vayan los pies de Cristo? Tenemos que ver estas cosas y el Señor lo demostró aquí. ¿Cuántas cosas no se puede sanar en el día de reposo? Y el Señor sanó igual en el día de reposo. Hay cosas que nosotros la cargamos como ley todavía cuando sabemos que este es tiempo de gracia. La gracia no tiene que tener un abuso, porque hay muchos que abusan de la gracia y la toman como libertinaje y la hacen vana a la gracia que tanto le costó a Jesús entregarnos a nosotros para que la cuidemos y nos esforcemos en ella, como ayer hablábamos también. Nos debemos forzar en esta gracia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano querido? Y este varón le dijo, tú me pedirías. Y ella le preguntó con argumento, porque ese pozo no se secó nunca. El pozo de Jacob siempre lo proveyó y sustentó al pueblo de Israel. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Jacob era en honor a él es Israel. Él es de la tribu de Israel. Nosotros vemos que los nombres que estaba mencionando son nombres que son fuertes, como también cuando iban ahí le decía, ¿acaso tú vas en contra de la ley de Moisés? Le decían a Jesús. La ley de Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Y lo querían tentar. Y esta mujer tenía argumento y le dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo le digo algo, hermano amado, desde que yo conocí este evangelio, yo tenía tanta necesidad, comíamos hasta pan rallado, le digo la verdad, nosotros pasamos hambre, pero hambre de verdad. Hambre pasaron mis hermanos aún siendo niños. Nosotros guardábamos un pedazo de pan para mis hermanos, los sábados y domingos no comíamos porque no había comedor. Era muy difícil que nosotros nos alimentáramos. Íbamos a la escuela con unas ganas, íbamos a la escuela porque ahí era donde comíamos. Hoy vivo al frente de donde yo vivo, vive la portera que siempre no digo cómo se llama, Marta. Y ella siempre se acuerda, siempre me daba algo de más. Yo decía, ¿cómo se daba cuenta? ¿No? Yo digo, qué amor que tenía esa mujer. Siempre nos daba algo de más para llevarle a mis hermanos, íbamos con el tupper, con todo. Fue muy diferente nuestra vida a la vida que quizás muchos llevaron. Era muy triste ver que nosotros pasábamos, mientras todos iban a jugar, iban a comprar al kiosco, nosotros estábamos haciendo la fila con 4 o 5 personas pobres que no tenían para comer, para recibir un alimento. No teníamos, verdaderamente no teníamos. Aquí siempre tuvimos hambre. Cuando lejos de Cristo siempre tuve hambre, tuve sed. Muchas veces había anhelos, deseos que nunca pensaba que se iban a cumplir, como decía, ¿quién iba a decirlo? Y decía nuestro hermano Saúl cuando predicaba en la iglesia, decía que hoy el Señor nos deja predicar su palabra, que hoy podemos tener un amparo, que hoy el Señor nos guarda, nos protege. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre vamos a tener sed si seguimos bebiendo del agua de este mundo, pero cuando nos acercamos y bebemos de Cristo, nosotros no vamos a tener más sed. Esta mujer comenzaba, no entendía todavía, pero había algo que ya estaba golpeando en su corazón. Dice más, el que bebiere de esta agua, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Todavía no entendía o se estaba burlando del Señor.
No entendía, se estaba burlando. Pero nosotros, ¿cuánta paciencia no tuvieron nosotros para predicarnos? El Señor ya estaba a punto de declararle algo que le iba a dejar en jaque. El Señor a mí me dejó en jaque porque yo tenía muchas preguntas, no pude hacerle ninguna. Llegué con tantas preguntas y decía, y el motivo por el cual yo llegué a la iglesia, para romperle la cabeza con un fierro al pastor, y quería que me explique por qué Dios permitió tanto sufrimiento en mi casa y en mi familia. Yo lo vivía minuto a minuto, segundo a segundo, llegar a tu casa y escuchar el llanto de tus hermanos, siendo pequeños, de hambre, la necesidad, mencionando a su madre, llamándola. Lo que era ese momento fue una tortura continua y todos los días era lo mismo. Y durante años, no fueron 2 años, yo me iba a la estación a esperar a buscarla a mi madre. Hoy está aquí y nosotros la amamos con todo nuestro corazón. Pero la íbamos a esperar yo y miraba a la gente y esperaba verla. Una tortura fue. Nosotros entendemos que esto que ella todavía no entendía, que ya siga persistiendo. Yo fui a buscar esas respuestas que no las encontraba, y cuando llegué a la iglesia, hacia la puerta que iba llegando, ya se me cayeron los brazos, no podía, no tenía fuerza. El día anterior le había roto la boca a mi hermano. Y llego así, se me caen las cosas y digo, voy a ir igual. Y levanté, sí, me levanté con las manos cerradas, llegando. La iglesia estaba, por ejemplo, era hasta acá, la iglesia en esta parte de acá, y todo así al aire libre. Y llegué y me agarró una hermana y me puso la mano así en la espalda y me largué a llorar como nunca lloré. Lloré todo el culto ese, no le hablé a nadie, no, me senté, me quedé rendido ahí y quería de repente por ahí hacer el intento de levantarme y agarrar a ese hombre. No pude hablar nada, no le pude decir nada. Usted sabe que cuando llegó, terminó esa reunión, agarré, no dejé que nadie me saludara y me fui. Muchos no supieron ni que llegué. Y me fui. Y hasta ese día sentí esa carga, y cuando salí de ese lugar, pasó un poco el tiempo, y usted sabe que esa pregunta, ese dolor, esa angustia que yo sentía, ese resentimiento que tenía en mi corazón, ese día salió de mi vida. Él hizo un milagro muy grande en nosotros. El milagro de sacar eso de nuestro corazón, de sacarlo. Hoy para mí es una alegría recibir a mi madre, estuvo hoy todo el día ahí. A veces ve que ella sabe lo que ve, que yo estoy en la iglesia todo el día. Ella se goza que estamos, desayunamos, me prepara las cosas, me cocina. Todo el día la tengo cocinando, por eso. Limpiando la iglesia, se levanta y está ahí pasando trapo por todos lados. Y gracias al Señor, que Dios cambia la vida del ser humano. Yo le digo la verdad, con esto que estamos hablando nosotros, no entendía cómo esta mujer no entendía y se burlaba todavía. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Llegó el momento decisivo para aquella persona, mostrándole su condición y su realidad. Qué vergüenza, ¿no? Que Dios hoy en día exhiba de esa manera algunos de nuestras faltas, algunos de nuestros errores aquí, diciéndote, vos sos igual que todos nosotros. Nosotros que estamos acá necesitamos la misma misericordia que necesitan los de afuera. Estamos en el mismo riesgo, algunos de los que estamos acá. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellos que tenemos el deber de contener, de abrazar, de cuidar, de contener a todo lo que viene, y lo estamos haciendo. ¿No estamos en igual de condiciones que las personas que están afuera? Aquí el Señor le dijo, llama a tu marido, ven acá, y le dijo, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has respondido, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Me parece que a veces Dios nos tiene que declarar de esa manera, mostrarnos el espejo verdadero, quiénes somos. Queremos rebatir a veces palabras como esta, diciéndole a las personas que vienen en esta condición que el tiempo es corto para cambiar. Sí, el tiempo es corto, todo lo que usted quiera, pero la misericordia de Dios es bastante amplia y grande. Ancho, profundo es el amor del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, ahí ya se puso seria la cosa. Por eso ya entró en lo que era la religiosidad de ellos, diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores
adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Tendrá algo que ver con este tiempo? Con las iglesias que nos rodean, con la iglesia mía, con la iglesia que estamos presidiendo, con la iglesia que presiden los pastores. ¿Tendrá algo que ver esta palabra con esto? Está llegando el momento donde los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y de qué hablamos cuando decimos adorar? ¿Qué es una adoración? ¿Qué es un culto solamente? No, es algo sobrenatural, algo que llega a nuestra vida y nos produce un cambio, nos produce una transformación, nos produce a nosotros un nivel más allá de lo que es solamente adorar, porque está el orar, está el clamar, está el ruego, está ahí la súplica, está el gemir y tantas cosas que parecen similares, pero todas tienen una característica diferente. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquí lo dice la palabra de Dios. Yo le decía siempre a los hermanos, no es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué no nos convertimos nosotros en lo que Dios busca? Mucha gente viene a buscar a Dios y nosotros nos podemos convertir en lo que Dios verdaderamente está buscando. ¿Qué les parece en este día ponernos de pie primeramente y proponernos en nuestro corazón en ser nosotros lo que Dios busca, lo que Dios está buscando? Es difícil salir a buscar un trabajo, pero es fácil cuando viene una persona que necesita emplear a alguien y nosotros tenemos que estar preparados para ese empleo, para esta oportunidad que Dios nos ha dado. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. Más adelante habla que esta mujer entró a la ciudad y le dijo a toda la ciudad con quién se había encontrado y que el Mesías estaba ya dando cumplimiento a lo que es la palabra de Dios. Y muchos creyeron, dice la palabra de Dios. Muchos han creído. Espero que hoy muchos podamos creer. No le ponemos liviandad a este evangelio, no le ponemos liviandad ni tampoco un manto que cubra o que vele, porque nosotros no estamos para velar el evangelio porque el velo ya se rompió. Hoy tienen acceso a aquellos que vienen en espíritu y en verdad delante de la presencia de Dios. No importa cómo viniste hoy, importa cómo vas a hacer en adelante, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios puede hacer de hoy en adelante. No importa que te miren como te miran. A mí me quisieron echar, el otro día le dije en la iglesia, y yo me quedé, porque la iglesia no es del pastor, es del Señor. Le decía, yo me voy a quedar, le digo. Y me quedé, persistí. Al otro día le dije para que vinieran a pasar a orar, pero no sé si vamos a orar. Y los que quieren pasar, ahí el pastor nos da la libertad de poder orar por ustedes. Le decía que hay gente enferma, los que estén enfermos pasen aquí adelante. Los que están enfermos, los que están pasando enfermedades, aquellos que quieren ser sanos, yo llamo a los enfermos, pero ¿cuántos quieren ser sanos? Puedan pasar, acompañar a los que han venido, a los que han traído, a los que conocen que hay personas con dificultades, que puedan pasar aquí, aquellos que quieren recibir a Cristo, reconciliarse con Él, aquellos que quieren predicar la palabra de Dios, que quieren un cambio para su vida. Benditos al nombre de Jesús. Y vamos a orar. Bendito el Señor. Vamos a estar orando en esta noche. Le voy a pedirle a los siervos también que nos acompañen a orar, ¿no? Nos acompañen todos a orar, los pastores que estamos aquí. Hay hermanos que ya están aquí adelante. Seguramente ellos les dirán su necesidad. Y si no la dijeron, ellos la conocen. Y Dios puede hacer la obra en esta noche. Los que no pasamos aquí, estemos orando, cierren sus ojos, no se distraigan. Hay bendiciones que hoy van a estar siendo derramadas.